Son las 7 de la mañana con 18 minutos. El Gobierno Nacional oficializó el nuevo bloque de preguntas de la consulta popular. Se trata de 9 interrogantes adicionales a las 11 presentadas la semana pasada y que deberán ser revisadas por la Corte Constitucional. Estas cuestiones se centran principalmente en seguridad, justicia y también generación de empleo. Para analizar la propuesta del presidente Daniel Noboa Singh, hoy le damos la cordial bienvenida a Esteban Ron, experto en Derecho Constitucional. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, constitucionalista. Buenos días, Anaís, un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación, a las órdenes. Analizar sobre la consulta popular, la propuesta del Ejecutivo, ¿jurídicamente tiene o no defectos y por qué? A ver, yo creo que hay que poner dos momentos de esta consulta popular. El día de ayer, creo que a la comunidad jurídica ecuatoriana le ha sorprendido la forma de estructuración de este segundo bloque de preguntas. Porque hay que decirlo, el primer bloque de preguntas nos llamó la atención a la comunidad jurídica ecuatoriana por dos puntos. En primer lugar, no tenía anexos. 8 de las 11 preguntas no tenían anexos y los anexos consistían en proyectos de ley que serían presentados por, en este caso, el Ejecutivo a la Asamblea para que se tramiten en un plazo de 60 o 90 días, dependiendo de la pregunta. Apenas solo una pregunta, la pregunta número 5, nos presenta un anexo con artículos reformatorios específicos en materia de seguridad cuando se habla de las reformas al COIP. Y además, y con esto cierro esta primera intervención, habían reformas exclusivas al COIP, a la Ley de Movilidad Humana y posiblemente a la Ley de Extinción de Dominio, lo cual es una iniciativa legislativa. Y sorprende, te digo, ¿por qué, Anaís? Porque la Corte Constitucional, y eso hay que dejarlo en claro, hace un control automático, pero no solo de la pregunta. El Estado constitucional de derecho hace que evolucione las funciones de la Corte Constitucional y en este sentido, pues también te hace un control de motivación. Hay también un déficit en motivación de cada una de las preguntas, no hay datos cualitativos ni cuantitativos, pero además las preguntas, si bien no nos inducían a una votación favorable, el tema de los anexos era muy preocupante. Ahora, este segundo bloque de preguntas tiene una estructura bastante similar a las preguntas presentadas por Guillermo Lasso en el año 2023, donde ya nos ponen a los ecuatorianos, o al menos se pretende hacer este ejercicio que es súper sano, que es la inteligencia normativa. Es decir, nos dicen cómo se van a modificar las leyes y además, técnica en consulta popular, ahí sí hay que decir que se hizo un trabajo, nos dicen cómo estaría enmendada la Constitución, es decir, hay la propuesta de texto. Entonces, la Corte Constitucional, creo que en este momento lo que correspondería es unir las dos consultas para que sea la propia doctora Núquez la que haga este control automático de constitucionalidad y además se fundan dos preguntas. Y te digo por qué, Anaís, porque en este segundo bloque de preguntas hay una pregunta que estaría contradiciendo a una pregunta del primer bloque en cuanto al juzgamiento de miembros de la Policía y Fuerzas Armadas, cumpliendo el estándar, en este sentido, el principio de la unidad jurisdiccional. Entonces, creo que ese es el diagnóstico inicial. Es decir, que este segundo bloque, este nuevo bloque de preguntas, ya no necesariamente tendría que ir a la Asamblea para que se debata y se apruebe, o también tendría que hacerse ese trámite. De hecho, este segundo bloque de preguntas no tiene dentro de los anexos estos proyectos de ley que enviará el Ejecutivo al Legislativo, sino que propone reformas específicas. Esto cae dentro de la estructura de un referéndum, es decir, si es que nosotros aprobamos como ecuatorianos esta consulta popular, las modificaciones son obligatorias y la Asamblea tiene un mero trámite de ajustar las modificaciones propuestas en la consulta popular en las leyes que así se propone. En el primer bloque de preguntas nos dicen se va a presentar un proyecto, 5 días, 60 para debatirlo, en el caso de los casinos 20 días, 90 para debatirlos y ahí se puede trabar. Pero realmente, Anaís, eso no es un anexo, ¿sí? Un anexo es el que nos ofrece una certeza jurídica, social, con los efectos determinados o determinables que nos llevan a votar por una pregunta. Es decir, que en cierto modo se ha corregido por parte del Ejecutivo. Se ha mejorado en cuanto a la técnica de presentación por parte del Ejecutivo en este segundo bloque de preguntas, haciendo alusión a la técnica especificada en el Ecuador y conforme especifica la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Hablando y analizando un poco lo de fondo de esta consulta popular, que se enfoca mayoritariamente en las preguntas en combatir la inseguridad, que ahora mismo hemos amanecido con unos hechos, desmanes en varias localidades del país.
¿Cuál sería el alcance, el impacto para realmente combatir el crimen organizado que está acechando nuestro país? Creo que hay un impacto interno y externo. El impacto externo, o al menos con influencia internacional, es volvernos a consultar el tema de la extradición pasiva. No es la fórmula sustancial que eliminará, en este caso, la narcocriminalidad en el Ecuador o la delincuencia como tal, pero en crímenes transnacionales, en delitos transnacionales, esta sí viene a ser una fórmula de prevención. Y te digo por qué, porque si utilizamos históricamente el derecho comparado, hemos visto que la extradición principalmente a Estados Unidos, si es que se logra ejecutarla, obviamente viene un proceso posterior de firma de convenios, doble criminalidad, asistencia y demás, sí te genera un impacto de prevención. Es decir, en este caso la narcocriminalidad puede frenarse de realizar o cometer los actos delictivos con un solo ejemplo. Las reformas al COIP, a pesar de requerir una iniciativa legislativa, y eso he escuchado a varios colegas expertos en materia penal, que subir penas no necesariamente representa una prevención del delito. ¿Y por qué te digo esto, Anaís? Porque lamentablemente en el Ecuador hay una implosión en el sistema judicial que hace que no se confíe en el mismo, ya que se pueden utilizar otro tipo de medidas para evadir el sistema judicial. Vemos lo que está pasando hace pocos minutos con este nuevo PPL, que era parte y líder de una organización narcodelincuencial que ya ha salido de una de las cárceles del Ecuador. Se está hablando de Colón Pico, Así es. que supuestamente todavía no es un comunicado oficial, pero ya se habla de que él estaría uno de los reos que se ha fugado de la cárcel de Riobamba. Entre otros, y además lo que sucede acá, Anaís, tú ves, no hay una estructura dentro del sistema penitenciario que facilite el normal decurso de las acciones, sino que por otro lado se están fugando. Y además de esto, con el abuso de garantías jurisdiccionales también hemos visto las consecuencias, como con los habeas corpus. En ese sentido, pues subir las penas con esta implosión, esta desconfianza y que el sistema judicial no te mueve, puede ayudar, pero no es la solución. Entonces, creo que en materia de seguridad nos trasladamos y nos traspolamos nuevamente a esta gran pregunta que nos están haciendo, nos están sugiriendo tanto en el primero como en el segundo bloque de preguntas del esquema colaborativo Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y precisamente también cómo entender la desaparición de alias Fito. Complicadísimo, ¿sí? No se sabe el paradero de esta persona y que lamentablemente se ha perdido, y el diagnóstico es que se ha perdido el control dentro de los centros de privación de libertad, estos 36 centros en el país que lamentablemente ya no ofrecen garantías estatales para mantener a una persona privada de libertad, pero que además te genera un espectro de terror y temor dentro de los ciudadanos. Ahora bien, como te decía, el tema de las Fuerzas Armadas, creo que hay que prestarle mucha atención a la pregunta número 1 del primer bloque, y ahí la clave, Anaís, es el anexo. El anexo nos está diciendo cosas muy importantes, que es la zonificación territorial de acuerdo a las zonas de peligrosidad. A pesar de que está redactado en positivo esta pregunta y que nos dice que es donde no hay presencia del Estado, la fórmula es zonas de seguridad. En segundo lugar, catálogo de acciones para inmiscuirse como Estado en estas zonas, intervenirlas, y finalmente una vigilancia internacional y nacional de derechos humanos. Ese es el gran paraguas de esta consulta, pero lamentablemente esta pregunta tiene un déficit en cuanto a nexo y operatividad que esperemos sea corregido, porque esa es la intervención que en este momento en el Ecuador, en un estado de emergencia, se requiere. Bueno, y también se plantea el rol de las Fuerzas Armadas, y también ya se dice que eso se está ejecutando como ser complemento de la Policía Nacional para combatir la inseguridad en el país, pero hemos visto que no han podido controlar algunos desmanes que se están reportando desde diferentes localidades. Lamentablemente, la situación del Ecuador ha superado las circunstancias de la configuración estatal. La colaboración entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional se da en estados de excepción, y la intervención de las Fuerzas Armadas se da en estado de excepción como el que estamos teniendo en este momento, pero no es el común y habitual decurso de las acciones por parte del Estado. Los esquemas de colaboración y cooperación entre Fuerzas Armadas y Policía se los está buscando ampliar con esta consulta popular y, como te digo, con acciones específicas. Zonas, lo que ha dicho el viceministro, zonas de guerra, zonas rojas, zonas calientes, catálogo de acciones y finalmente el tema de la veeduría de los derechos humanos
humanos. Creo que es una de las medidas paraguas ejemplificadas, igual en el derecho comparado, igual en la política comparada, que han servido como intervención inmediata. Eso es lo que estamos, creo que todos, reclamando en este momento al Estado, desde nuestras diferentes aristas profesionales y sociales, y diciéndoles, necesitamos intervención inmediata. Ya el espectro de terror es complicado en el país. Ya para ir finalizando, ¿vale la pena entonces gastarse casi más de 50 millones de dólares para esta consulta popular? Ahí viene la contradicción social de inversión. Eso es lo que se dice en ciencia política. ¿Vale la pena o no vale la pena esta inversión? Te digo que del catálogo de preguntas que nosotros estamos teniendo, se puede establecer que el tema de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, o para que se diseñe ese esquema de complementariedad e intervención, existen otro tipo de técnicas, ¿sí? Principalmente legislativas, para que efectivamente se pueda realizar esto. Y por otro lado, Anaís, las reformas a las leyes que se plantean como el COIP, movilidad humana, en el caso del tema de casinos y demás, son iniciativas legislativas. La Corte Nacional ya nos dijo que el presidente tiene representación en el legislativo como para proponer una iniciativa. Y finalmente, decisiones claras, concisas, fuertes y duras desde el Ejecutivo. Recordemos que el Ejecutivo, o una de las finalidades del Ejecutivo, son decisiones unidireccionales sin contradicción política. Y esa facultad tiene que aprovechar Daniel Noboa. ¿Cree que en el caso de que se apruebe la consulta popular, una vez ya conocido el dictamen de la Corte Constitucional de todas estas interrogantes, los resultados sean inmediatos para nuestro país? Lamentablemente, la consulta popular prevé un periodo transicional, ¿sí? Y este periodo transicional, si bien no está puesto en la consulta popular de esa manera, requiere de una activación legislativa. Es decir, para que por ejemplo, se acciona el tema Fuerzas Armadas, se requiere una enmienda, y la enmienda va a demorar, no sé, 90 días en la Asamblea, posiblemente, de acuerdo a los estándares y tiempos que se manejan. Así que resultados inmediatos no. Pero, nuevamente, Anaís, si bien se busca configurar a través de la consulta popular el Estado para este tipo de funciones, se requieren de acciones de contingencia inmediatas. Y finalmente, creo que cierro con esto, la consulta popular, lamentablemente, en el país ha sido tergiversada, desnaturalizada, y se la utiliza como una herramienta de aceptación del mandatario. Esa figura debe ser eliminada, o ese espectro debe ser eliminado, para que los ecuatorianos nos podamos pronunciar sobre asuntos de interés público que realmente requieren de atención urgente. Muchísimas gracias por esta entrevista. Un excelente día. Estuvimos dialogando con Esteban Ron, experto en Derecho Constitucional.